Bien, entonces, equilibrio químico. Equilibrio delta G igual a cero. Y nosotros decíamos, si delta G es igual a cero, el proceso también es reversible, es decir, nuestra reacción química, que es nuestro proceso en este caso, es un proceso reversible. ¿Sí? Y en particular es un proceso en equilibrio dinámico. ¿Qué significa que sea el equilibrio dinámico? Imagínense que yo tengo una reacción entre dos reactivos A y B. Y A y B reaccionan para producir los productos C y D. ¿Sí? Esta reacción entre A y B para dar C y D tiene una velocidad directa, vamos a llamarla, ¿sí? Si yo leo la reacción química de izquierda a derecha, esta va a ser nuestra reacción directa. Y este es el típico caso de nuestra primera serie de repaso. Cualquier reacción que nosotros estudiamos por estequiometría, decimos, bueno, esta reacción a partir de los reactivos A y B transformo en productos C y D. Sin embargo, hay muchísimas reacciones que no ocurren con un rendimiento del 100%, lo cual nosotros ya lo sabemos. Y antes decíamos, bueno, si el rendimiento es menor al 100%, puede ser que no todo de los reactivos haya reaccionado, o algo se perdió por ahí, o no todos los productos lo pude recuperar, y en el proceso de purificación de los productos fui perdiendo masa por distintos lugares. En el caso de reacciones con un rendimiento menor al 100%, tenemos que considerar el caso también de que nuestros productos pueden combinarse entre sí y volver a dar reactivos. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso reversible. ¿Sí? Yo lo puedo revertir en cualquier momento. Y si en particular el proceso está en equilibrio, puede ir jugando de un lado para el otro en simultáneo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, entonces, habíamos dicho, si leemos la reacción de izquierda a derecha, flechita azul, esta reacción tiene una velocidad azul de directa. El proceso inverso, el proceso revertido de productos pasar a reactivos, va a tener una velocidad de reacción inversa. Y nosotros vamos a decir que una reacción química cualquiera se encuentra en equilibrio siempre y cuando las velocidades directas y la velocidad inversa para esa reacción sean la misma. Si ocurre eso, este equilibrio es dinámico. ¿Qué significa dinámico? ¿Qué entendemos por dinámico? No necesariamente en química, en la vida en general. Si alguien me dice algo es dinámico, ¿qué entiendo yo? Como que está en mucho movimiento, ¿verdad? Bien, lo asociamos como un movimiento continuo y efectivamente es lo que ocurre en los procesos en equilibrio químico. Yo lo que voy a ver es que si ambas velocidades son iguales y mido la concentración de un reactivo a lo largo del tiempo, voy a ver que vale siempre lo mismo. Recordemos, de la semana pasada de cinética, nosotros definíamos la velocidad de una reacción como el cociente de la variación de la concentración en función del tiempo, ¿se acuerdan? Si yo grafico concentración en función del tiempo, para los reactivos voy a ver inicialmente, pongo todo reactivo, arranco por acá. Ahora, conforme avanza el tiempo, la concentración de los reactivos va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se están transformando en productos. Entonces, la concentración de estos tipos decae exponencialmente y en algún momento se plancha. Por otro lado, en simultáneo en realidad, como la concentración de los reactivos está desapareciendo para formar productos, lo que tengo que ver en este gráfico es que en un momento inicial yo no tengo nada de productos, ¿sí? Pero conforme avanza la reacción, la concentración de productos va aumentando hasta permanecer constantes. Esquemáticamente, estas zonas, o mejor dicho, este tiempo de por acá, a partir del cual las concentraciones, tanto de reactivos como productos,
se me planchan, es nuestra condición de equilibrio químico. Fíjense que no necesariamente las concentraciones de los reactivos, la curvita celeste, vale 0. Puede valer un valor distinto de 0. ¿Sí? Entonces, por un lado estamos diciendo, bueno, pero acá hay un ida y vuelta, este proceso es reversible, este proceso es dinámico. Si yo de reactivos paso a productos, después de productos vuelvo a pasar a reactivos, y después de reactivos vuelvo a pasar a productos, y después de productos vuelvo a pasar a reactivos, y así simultáneamente. A eso se refiere el dinamismo. Por otro lado, si yo mido las concentraciones, lo que veo es que las concentraciones no cambian. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Esperen que hay alguien, o ya se fue, quería entrar. Bien. Entonces, todo esto que estamos hablando, yo se los anoté por acá para que les quede lindo en el PDF, pero esta situación dinámica se refiere a que vamos a alcanzar la situación de equilibrio cuando ambas velocidades, directa e inversa, sean exactamente iguales. Sin embargo, la concentración de reactivos y productos a lo largo del tiempo, una vez que llega al equilibrio, no cambia y queda fija. Y como las concentraciones de reactivos y productos quedan fijas, podemos definir una constante, un número, que sea justamente la relación entre esas concentraciones. Y ese número, o esa constante, mejor dicho, lo vamos a denominar constante de equilibrio. Matemáticamente, la constante de equilibrio se define en términos de concentraciones molares, ¿sí? Y esta constante lleva el nombre de Kc, porque es C de concentración, como el producto, la multiplicación de las concentraciones molares de los productos C y D, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Para eso, déjenme poner coeficientes estequiométricos por acá. Para A es A minúscula, para B es B minúscula, para C es C minúscula, para D es D minúscula. Por coeficiente estequiométrico y no por valor de orden, ¿verdad? Exacto. Listo. Estamos en equilibrio. Los órdenes dejémoslos a un lado para la parte de cinética. Miro los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿sí? Los numeritos que vienen multiplicando a cada sustancia en la reacción. Entonces, la constante de equilibrio la defino como el producto de las concentraciones molares de los productos C y D, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Es decir, si el coeficiente estequiométrico de C es C chiquitito, a la concentración molar de C en la constante de equilibrio la tengo que elevar a C chiquitito. Lo mismo con D. Este es el numerador de la constante de equilibrio. El denominador es el producto de las concentraciones molares de los reactivos A y B, cada uno también elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, la constante de equilibrio no es ni más ni menos que hacer una cuentita en esta zona. ¿Sí? Si yo, cuando llegue al equilibrio, puedo medir y conocer las concentraciones de los reactivos y las concentraciones de los productos, me meto y saco la constante de equilibrio por acá. Por otro lado, fíjense que la constante de equilibrio, para ir asimilando cosas, fíjense que la constante de equilibrio, vamos a usar los colorcitos que usamos antes, me trae información de, en el denominador, reactivos. Y en el numerador me trae información de productos. ¿Sí? Hago siempre productos sobre reactivos. Ahora, tengo que cumplir la condición de que si estoy mirando concentraciones,
Esta constante de equilibrio la voy a llamar Kc, y cada uno de esos productos en realidad son concentración molar de ese producto elevado a su coeficiente estequiométrico para la reacción balanceada. ¿De qué otra manera podría expresar esta constante de equilibrio? Por ejemplo, para reacciones que ocurran en fase gaseosa, en vez de medir concentraciones molares, puedo medir rápidamente presiones. Entonces, ahora la constante de equilibrio la puedo expresar en términos de presiones en vez de concentraciones, y en ese caso se llama Kp, P de presión. Si nuestra reacción ocurriese, la genérica esta que tenemos por acá, estuviese ocurriendo en fase gaseosa, si todo fuesen gases, entonces deberíamos definir esta constante en términos de presiones. ¿Y cómo sería la constante de equilibrio Kp? Exactamente la misma cuenta tengo que hacer, pero en vez de concentraciones, usar presiones. Es decir, la presión de C parcial elevada a la C por la presión parcial de D elevada a la D sobre la presión parcial de A. No me deja escribir A. Ufa. Sobre la presión parcial de A elevado a la A chiquitito sobre la presión parcial de B elevado a la B chiquitito. Y hay una relación que vincula, para cualquier reacción en fase gaseosa, yo puedo escribir Kp o Kc, porque nosotros de gases ideales sabemos que la presión parcial de un gas es su concentración molar por R por T. Algo estuvimos hablando la semana pasada de esto con presión osmótica, por ejemplo, ¿sí? Y algo en la serie 1. Entonces yo puedo encontrar una relación entre Kp y Kc que va a tener un factor RT elevado a la delta N de moles gaseosos. De eso se van a tratar los ejercicios de la IA, y algo ahí en la teórica también, ¿sí? En el video, la teórica. ¿De qué depende la constante de equilibrio? Va a valer siempre lo mismo, que estemos en la situación de equilibrio. Pero ¿cuándo podría cambiar la constante de equilibrio? A diferentes temperaturas. ¿Con la temperatura? Perfecto. La constante de equilibrio depende de dos cosas. Primero, que esté parado acá, en una situación de equilibrio, que esté en esta zona donde se cumple el equilibrio. Y por otro lado, depende de la temperatura, ¿sí? Va a tener un valor fijo siempre y cuando la temperatura sea fija. Muy bien. ¿Cómo puedo ver cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura? Bueno, necesito conocer el delta H de la reacción. Necesito saber si la reacción es endotérmica o exotérmica. Y para eso, un tipo que se llama Van 't Hoff, el mismo Van 't Hoff del I de Van 't Hoff de coligativas, él encontró una expresión matemática para poder calcular las constantes de equilibrio a cualquier temperatura. Y para eso necesito conocer la constante de equilibrio a una temperatura y el delta H de reacción, ¿sí? Y tiene esta pinta. Esta ecuación de Van 't Hoff es prácticamente, matemáticamente, la misma cuenta que la ecuación de Arrhenius. Solo que en Arrhenius no uso constantes de equilibrio, uso constantes de velocidad. Y en vez de delta H uso energía de activación. Pero es la misma. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta con esta ecuación logarítmica? Si yo hago primero el cociente de la constante de una temperatura 2 sobre una temperatura 1, y después hago la resta del otro lado
de la temperatura 1 menos la temperatura 2, es decir, invertidas las temperaturas. ¿Sí? Fíjense, del lado izquierdo pongo primero T2 y después T1. Del lado derecho pongo primero T1 y después T2. Si yo la escribo de esa manera, primero T2, después T1, después T1 y después T2, como al revés, esta reacción va sin un menos acá. Si yo la escribo al revés, T2 sobre T1, y después hago T2 menos T1, o 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, acá me aparece un menos. ¿De dónde sale esto? De la deducción matemática de estas ecuaciones. Ustedes quédense tranquilos que en el parcial van a tener una versión de esa ecuación, ¿sí? La versión correcta. Pero presten atención, esta es una duda que surgió hoy en el foro, por Arrhenius principalmente, pero es la misma onda con la ecuación de Van 't Hoff. A tener en cuenta en la resolución de los ejercicios. Ustedes si ven en la teórica, la definimos de una manera, en los ejercicios puede estar definida de otra manera, tengo que estar atento a cómo la escribo. Bien. Ahora, analicemos distintos escenarios con esta ecuación de Van 't Hoff, así la empezamos a masticar. Si mi reacción es endotérmica... Clausius, ¿no? ¿Cómo? De la presión de vapor, ¿no? No te escuché. Ah, no, digo que es muy parecida también a la ecuación de Clapeyron-Clausius. Exacto. Clapeyron-Clausius, Van 't Hoff y Arrhenius son la misma onda, solo que voy metiendo distintas cosas en el logaritmo y en esta partecita de energía. ¿Sí? Fíjense, delta H es de energía, energía de activación, y en Clapeyron-Clausius usábamos el delta H de vaporización o de sublimación. Es la misma onda. Y siempre va a pasar eso. Tengo que estar atento a T2 y T1 y a T1 T2 o T2 T1 acá para ver si le enchufo el menos o no. ¿Sí? Esta, fíjense, hago T2 sobre T1 y después las escribo al revés, las temperaturas, primero T1 y después T2, va positiva. Profe, Bien. tengo una idea. Sí, En la guía de ejercicios, la constante R aparece multiplicada por 2,303 y no entiendo por qué. es el factor de conversión de R de litro atmósferas a Joule sobre Kelvin mol. Ah, listo, gracias. O sea, nosotros sabemos, por R esto ya lo hablamos, creo. Que R, ¿cuánto vale para gases ideales? 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Bien. 0,082 litro atmósferas sobre Kelvin mol. ¿Sí? Pero déjenme no escribir Kelvin mol. Y esta misma R la podemos escribir en energía. 8,314 joules sobre Kelvin mol. ¿No? Sí, sí. Ahora, como las dos R's, o mejor dicho, R expresado en litro atmósferas o en joules, va dividida sobre Kelvin mol, por eso no lo escribo. Ahora, yo puedo sacar una relación de unidades a partir de R. Por ejemplo, ¿cuántos joules son un litro atmósfera? Y tener como un factor de conversión. ¿Qué tendría que hacer? 8,314 y 0,082. Y ahí digo, bueno, un litro atmósfera es igual a tantos joules. Ese 2,3, si no sé de dónde lo salió, en la guía de ejercicios no lo tengo presente, dónde está metido lo que me estás preguntando, pero estoy casi seguro que sale de alguna conversión de estas. Ah, listo, gracias, profe. Bien, veamos el efecto de la temperatura en las reacciones, ¿sí? ¿A qué va a afectar? Directamente ya lo sabemos, a la constante de equilibrio. Bueno, pero si se afecta a la constante de equilibrio, ¿en qué me cambia la situación del equilibrio? Si nuestra reacción es endotérmica, quiere decir que su delta H es positivo. Bien, y si es exotérmica, el caso de abajo,
Ya sabemos que el delta H es menor a 0. Entonces, en este cuadro resumen tenemos todos los posibles escenarios. Si la reacción es endotérmica, ¿qué reacción? La genérica de siempre, ¿sí? A más B dan los productos C y D. ¿Hace falta que la escriba o la tienen apuntada ya en su cuaderno? No, no hace falta. Hubo una sola opinión. Vamos a ponerla más genérica. A No hace reactivo falta. que pasa a P producto. Ok, y es un proceso reversible, puedo ir para un lado o para el otro. Bien, si la reacción es endotérmica y aumento la temperatura, ¿qué esperaríamos que pase en esta reacción? Si la reacción es endotérmica, eso me está diciendo desde el punto de vista termodinámico que mientras más calor le dé, más energía le dé, mejor va a ocurrir esta reacción, ¿o no? Eso es lo que nosotros podíamos decir en la unidad 2. Evaporar agua. Tiene un delta H, vaporización positivo. Todos sabemos que si queremos evaporar agua, le tenemos que dar calor para que se evapore el agua, ¿sí? Entonces, en el caso de una reacción endotérmica, si yo aumento la temperatura, estoy entregando calor, esperaría que la reacción se desplace hacia productos. Es decir, se favorezca. Ahora, la constante, lo que va a pasar, omitamos esta parte de acá, ¿sí? Ahora se las cambio, pero no llegué a cambiarla, recién me doy cuenta. La constante de equilibrio, lo que va a hacer si delta H es positivo, va a aumentar. Si la constante es más grande, tengo mayor cantidad de productos, o lo que es lo mismo, menor cantidad de reactivos. Por lo tanto, este numerito se me hace más grande a una temperatura mayor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, ahora, reacción endotérmica, caso contrario, no le doy calor, la enfrío, le bajo la temperatura. Entonces la reacción se va a desplazar hacia el otro lado en este caso. ¿Por qué? Porque es un proceso reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Que si de ir de A hacia productos es endotérmica, al ir de productos a reactivos, ¿sigue siendo endotérmica? No, pasa a ser exotérmica. Bien, pasa a ser exotérmica. Entonces, estoy en el caso contrario. ¿Sí? Yo la favorezco a productos si le doy energía, si aumento la temperatura, cuando la reacción es endotérmica. Ahora, si le bajo la temperatura, no estoy favoreciendo que se formen productos. Si no estoy favoreciendo que se formen productos, estoy favoreciendo que se formen reactivos. Y por lo tanto, la constante, ¿cómo va a ser? ¿Aumenta o disminuye? Va a ser menor. Va a ser menor, muy bien. Vamos a corregirlo acá. K, en este caso, aumenta, flechita para arriba. K, en este caso, disminuye, flechita para abajo. Por acá tenía la constante de equilibrio, ¿sí? Para que consideremos nuestros casos reactivos y productos. Veamos el caso de la reacción exotérmica. Es la misma historia. Si la reacción es exotérmica, ahora aumento la temperatura, a la reacción quiero enfriar hielo, quiero congelar agua líquida ahora. Ya sabemos que ese proceso es exotérmico, necesito sacarle energía al sistema para que se acomode y todo lo que ya sabemos. Ahora, si yo en vez de enfriar un proceso exotérmico como congelar agua, le doy calor, ¿estoy congelando más agua o me estoy alejando más de lo que quiero hacer? No, estás desfavoreciendo a que se congele el agua.
Perfecto, estoy generando al contrario, si había algo de hielo dando vueltas por ahí, lo estoy pasando más para el lado de reactivos ahora, para el lado de agua líquida. Entonces, en una reacción exotérmica, aumentar la temperatura me favorece que la reacción evolucione hacia el lado de los reactivos. Entonces, la constante de equilibrio, ¿qué le va a pasar? ¿Va a aumentar o va a bajar su valor? Disminuye. Disminuye de nuevo. Y por último, si la reacción es exotérmica y bajo la temperatura, ahí sí estoy favoreciendo que la reacción evolucione hacia productos. Y por lo tanto, la constante de equilibrio aumenta en su valor. ¿Alguien se perdió con todo esto? No. Creo que No, creo que no. De hecho, hay genial. dos. Veamos entonces, analizando un poco los signos de la ecuación de Van 't Hoff. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura, vamos a hacerlo con otro color. Si aumentamos la temperatura, estamos diciendo que T2 es mayor a T1. Ahora, si T2 es mayor a T1, ¿qué pasa en el lado derecho de la ecuación? 1 sobre T1 es más grande que 1 sobre T2. Pongamos números. T2 es 4, T1 es 2. Son 4 es más grande que 2. Ok. Un medio, 0,5, es más grande que un cuarto, 0,25. ¿O no? Sí, sí. Entonces, Sí. 1 sobre T1 es más grande que 1 sobre T2. ¿Esta diferencia que tengo acá es positiva o negativa? Positivo. Positiva. Esta parte de acá, para este caso, reacción endotérmica, y estoy aumentando la temperatura, esto es positivo. La reacción es endotérmica, es decir, su delta H es positivo. R es positivo. Todo esto de acá es positivo. Todo mi lado derecho es mayor a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bien. Si todo mi lado derecho es positivo, mi lado izquierdo, ¿qué signo tiene que tener? ¿Positivo o negativo? Todo el lado derecho de la igualdad es positivo. El lado izquierdo, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Bien, es una igualdad también, tiene que ser positivo. Borré eso de R ahí. Ok, dijimos, toda esta parte es positiva. Por lo tanto, como es una igualdad, toda esta parte tiene que ser positiva. Para que un logaritmo sea positivo, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0 o menor a 0. Primero, ¿tiene sentido hablar de logaritmos, argumentos de logaritmos menores a 0? No, No, bien. mayor a Me 1. estaba asustando que nadie haya saltado a contradecirme en esa. Bien, lo que yo sé del logaritmo es que el resultado del logaritmo puede ser positivo o negativo en función de qué sea lo que está dentro del logaritmo. Para que un logaritmo sea positivo, el argumento del logaritmo, vamos a ponerlo por acá. Ay, me quedé sin espacio en esta diapo. Me va a entrar ahí lo que quiero poner.
Para que sea positivo el logaritmo de x tiene que ser mayor a 1. Entonces, sea cuanto valga x más grande que 1, el logaritmo de x siempre va a ser mayor a 0. Ahora, si x es menor a 1, este es nuestro otro escenario, el logaritmo de x es menor a 0. Ok, volvemos acá. Ya sabemos que todo el logaritmo tiene que ser positivo. En este escenario, reacción endotérmica, aumento de la temperatura. Ok, si todo este lado es positivo, lo que está dentro del logaritmo, mi x, tiene que ser mayor a 1 para que el logaritmo entero sea positivo. Y la única manera de que esto sea mayor a 1 es que la constante de equilibrio a la temperatura 2, a la temperatura más alta, sea más grande que la constante de equilibrio a la temperatura 1 más baja. Y llegamos a nuestra misma conclusión, la constante de equilibrio hasta nueva temperatura tiene que aumentar. ¿Vamos bien con eso? Como ven de nuevo, podemos ver una ecuación matemática o química y rápidamente sacar información mirando signos. No me voy a enredar haciendo la cuenta. Voy a empezar a pensar, ok, si la temperatura 2 es positiva, es más grande que la temperatura 1, todo esto me da positivo. La reacción es endotérmica, delta H es positivo, R es positivo, positivo por positivo me va a dar toda una parte positiva. Ok, es una igualdad, entonces todo lo otro también tiene que ser positivo. Y ahí me metí con los logaritmos. Ok, entonces llegamos a la conclusión de que este tiene que ser más grande a este. El mismo análisis pueden hacer, y los invito a que lo hagan, con todos los otros casos que fuimos discutiendo. Y convencerse ustedes mismos qué le pasa a las constantes en cada caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Bien, sigamos. Principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier es un principio muy importante y nos va a seguir a lo largo de toda nuestra carrera, siempre que estudiemos procesos reversibles y en particular reacciones químicas. Este principio nos dice que si un sistema ya está en equilibrio y yo lo molesto a ese sistema de la posición de equilibrio, el sistema va a volver a su situación de equilibrio después de que lo molesté. ¿Cómo? Bueno, no sé. Se las va a arreglar para hacerlo, pero va a volver a una situación de equilibrio nuevamente. Ok. Este principio me da un montón de herramientas para ver cómo puedo afectar las condiciones de una reacción química para favorecer que vaya para el lado que yo quiero que vaya. Es decir, si tengo solo reactivos y quiero transformarlos lo más que pueda en productos, puedo jugar con Le Chatelier. Si tengo productos y reactivos en equilibrio y quiero generar más productos todavía, puedo meterme con Le Chatelier y ajustar las condiciones de esa reacción para generar más productos. Por ejemplo, nuestra constante de equilibrio de siempre. Y acá tenemos un cuadro resumen de cómo podemos modificar la posición de equilibrio y qué le va pasando a la constante de equilibrio, ¿sí? Imagínense, de nuevo, tenemos nuestra reacción genérica, reactivos A y B, productos C y D, cada uno con su coeficientito estequiométrico. Entonces, ¿qué cosas puedo cambiar? Inicial, puedo jugar con la concentración de productos y reactivos. Si yo a mi situación de equilibrio le agrego un sistema en equilibrio, le agrego más reactivos, ¿hacia dónde va a evolucionar el sistema? Si originalmente mi denominador
vale tanto. Y yo ahora estoy haciendo que ese denominador sea más grande. El sistema lo que va a buscar es volver a bajar el denominador de su constante de equilibrio. Y para bajar el denominador, tiene que ir a productos. ¿Me siguen esto? Sí, sí. Estamos considerando de nuevo reactivos a productos. Bien. Tengo este sistema en equilibrio. Le saco productos ahora. ¿Hacia dónde va a evolucionar el sistema? Mi sistema está en equilibrio, reactivos y productos. Ahora le saco los productos. Hacia los ¿Hacia los reactivos. productos? Hacia productos, porque en la situación de equilibrio tiene que haber productos. Si yo se los saco, todos los reactivos que me quedaron tienen que combinarse y dar productos para que se me mantenga siempre esta relación. Y la constante valga lo que tiene que valer. ¿Sí o no? Sí. Esto pasa hasta que en un momento me quede sin reactivos, ¿verdad? Es que En realidad siempre tenés reactivos si sacas productos. Estás obligando a la reacción a que genere más productos. exacto. Vos lo que nunca te vas a poder quedar sin reactivos. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio te dice, hey, tiene que haber productos y tiene que haber reactivos. Para que la constante valga lo que tiene que valer. Ahora, caso contrario, tengo la reacción en equilibrio. Le saco reactivos. ¿Hacia dónde va a evolucionar ese sistema para volver al equilibrio? A los reactivos. Muy bien, el sistema va a evolucionar hacia los reactivos. Epa. Imagínenselo como un jueguito de estos, un sub y baja. Estoy en la situación de equilibrio. Tengo los reactivos por acá, los productos por acá. Ese es mi equilibrio. Ahora, le saco productos. ¿Cómo me queda el sub y baja? Se me chanfleó. Me quedó así. Si quiero volver a mi situación de equilibrio, tengo que mandar productos para volver a nivelarme. Ahora, el otro caso es saco los reactivos. Ok, me quedaron solo productos en mi sub y baja. Para volver a mi situación de equilibrio, tengo que nivelarme de nuevo. ¿Sí? Esto es la situación de equilibrio. Y las otras dos son como lo molesté al equilibrio, por ejemplo. Y si no toqué la temperatura, la constante no cambió. Vale siempre lo que tiene que valer, vale un número eso. Y ese número me dice, ok, tu relación entre reactivos y productos siempre tiene que valer tanto. ¿Queda claro esto? Sí. Fíjense, en todos los casos que analizamos, variar concentración de reactivos, variar la presión, variar la temperatura, agregar un catalizador, lo único que cambia la constante es un cambio de temperatura. Si no, la constante siempre vale lo mismo. Y si siempre vale lo mismo, puedo analizar cada caso mirando la constante de equilibrio, pensándolo como este sub y baja. Ahora, otro escenario. Tengo mi reacción en equilibrio. Esta de acá. Le agrego más productos de los que hay en el momento de equilibrio. ¿Hacia dónde va a evolucionar el sistema? Hacia los reactivos. Reactivos. Hacia los reactivos sería lo mismo, si agregué más producto, estaría por acá. Se me inclinó para el otro lado el sub y baja. Sería lo mismo que haber sacado reactivos. Entonces, matemáticamente, estos numeritos los tengo que ajustar para que al hacer esta cuenta entre las concentraciones, la constante vuelva a valer lo mismo de antes. ¿Se entiende un poco mejor esto ahora?
Sí, Sí, sí. con el ejemplo ese sí, bastante mejor. Bien. Es un ejemplo muy naif, pero a fines prácticos funciona. Y de nuevo, todo esto que estamos hablando no es ninguna ciencia, no es nada que descubrimos Pablo ni yo, está todo en la bibliografía recomendada, para que vayan y le peguen una leída. Bien, ¿qué pasa si modifico la presión de un sistema? Bueno, si modifico la presión de un sistema que ya está en equilibrio, esto nos va a afectar pura y exclusivamente si en la reacción hay gases. Ok, si en la reacción hay gases, tengo que pensar una cosa principal. ¿Qué estoy haciendo con la presión total? ¿Sí? Yo lo que puedo modificar de una reacción en equilibrio es la presión total de 1000 maneras y 1000 casos prácticos. Imaginemos la situación donde la situación en equilibrio tiene una presión que vale, no sé, 2 atmósferas, o lo que ustedes quieran que valga. Una presión total en equilibrio. Ok, yo ahora aumento la presión total de este sistema en equilibrio. Si aumento la presión total, estoy trabajando a una nueva presión total mayor a la que tenía en el equilibrio, porque la aumenté. El sistema, ¿cómo se mueve acá? Le Chatelier lo que nos dice es, tu sistema, una vez que lo sacaste de la situación de equilibrio, va a volver a la situación de equilibrio como pueda. En este caso, yo sistema lo que veo es, ok, en mi situación de equilibrio tenía esta presión, ahora me llevaron una presión mayor. Si yo quiero volver a mi situación de equilibrio, tengo que bajar la presión. ¿Por qué? Mi condición de equilibrio es que la presión sea tanto. ¿Sí? Y hagamos de cuenta, la presión de equilibrio es 2 atmósferas, lo llevé a 4 atmósferas totales. Ok, yo para estar en equilibrio sé que tengo que tener 2 atmósferas de presión. Entonces, ¿cómo puede evolucionar el sistema para bajar la presión total? Se va a mover hacia el lado de reactivos o hacia el lado de productos a conveniencia, según de qué lado tienen menor cantidad de moles gaseosos. ¿Por qué? Una menor cantidad de moles gaseosos me asegura que tengo una menor presión. ¿Se entendió ese ejemplo? Sí, profesor. Sí, sí. Bien. Caso contrario. De mi presión de equilibrio, ahora disminuyo la presión total. Si disminuyo la presión total para volver a la situación de equilibrio, tengo que subir la presión. ¿Y cómo me muevo? Bueno, me voy a ir ahora al lado donde tenga mayor cantidad de moles gaseosos. Si es en reactivos, me iré a reactivos. Si es en productos, me iré a productos. Bien, el caso de la temperatura lo discutimos en la diapo anterior. Nos queda ver el caso de un catalizador. ¿Qué era un catalizador? Una sustancia que acelera el proceso de reacción. Bien. Bajando la Sí. temperatura de la que sería necesaria para hacer la reacción. Disminución Ojo, de no la la energía de temperatura. activación. La energía de activación, no la temperatura. Si cambiamos la temperatura nos cambia la constante de equilibrio acá, guarda con eso. Catalizador lo que hace es de alguna manera acelera la reacción, hace que la reacción vaya mucho más rápido. ¿Cómo? No sabemos, pero hace eso. Ok, un catalizador no afecta la posición de equilibrio para nada, ni siquiera cambia la constante de equilibrio, solo afecta la velocidad, como para tenerlo en cuenta. Y acá puse una diapo de algo que me estuvo preguntando Mati en el foro, como medio cerca del encuentro sincrónico, para discutir sobre el Chatelier. Este es uno de los ejercicios resueltos que está en la serie 5, ¿sí? Al principio de la serie. Y este ejercicio nos dice, consideremos la reacción endotérmica de descomposición del carbonato de calcio. Se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Y esta es la flecha que
a Marcos no le gusta. Esto es, o se descomponen para allá o se vuelven a combinar para formar, pero no es una resonancia. Bueno. Bien, esta reacción está en equilibrio y sabemos que es endotérmica. Y nos pide resumir el efecto de diferentes perturbaciones sobre el equilibrio para cada caso. Y nos dan las respuestas servidas porque era un resuelto. Entonces nos dice, bueno, un aumento de la temperatura. Si la reacción es endotérmica, ¿qué se favorece? ¿Si la caliento o si la enfrío? Si le doy energía. Si le damos energía, si le aumentamos la temperatura, estamos haciendo que la reacción vaya para el lado de productos, ¿sí? Hacia la derecha. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Es el ejemplo de hervir agua. Hervir agua es un delta H positivo, un delta H de vaporización positivo. Ok, si quiero hervir agua le tengo que dar temperatura a ese agua. Un aumento de presión. Ok, si aumento la presión, ahora me fui a una presión total mayor a la presión que tenía en equilibrio. Por lo tanto, para bajar la presión total, me tengo que ir al lado donde tengo menor número de moles gaseosos. Y ese es el lado de los reactivos, que son sólidos directamente. Entonces, en este caso, el sistema evoluciona hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. ¿Qué pasa si hago un aumento de volumen? Un aumento de volumen no lo consideramos Pero, explícitamente, pero sí lo consideramos implícitamente. claro, ¿Qué pasa con la presión si aumento el volumen? baja. Bien, aumentar el volumen, en este caso, es lo mismo que decir bajo la presión. Ok, si baja la presión, sigue funcionando todo lo que sabemos sobre la presión. Ahora, la presión final del sistema, cuando lo molesté del equilibrio, es menor a la presión que tiene que tener el sistema en equilibrio. Y por lo tanto, el sistema lo que va a hacer es buscar aumentar la presión. ¿Y cómo puedo aumentar la presión entre estos tipos? Yéndome para el lado donde tengo gases. En este caso, hacia el lado de los productos. ¿Sí? Y por lo tanto, el desplazamiento es hacia la derecha. Ahora, veamos este otro escenario que nos plantea. Nos ponen agregado del dióxido de carbono gaseoso a presión constante. Y acá nos dice en la respuesta que no varía esto. ¿Por qué no varía si estoy agregando un gas? Porque la reacción va a buscar estar en equilibrio, entonces va a generar más reactivos, en este caso. No, no varía. Justo en este caso no varía. ¿Por qué no varía? Porque estamos a presión constante. Ok, ¿qué significa eso, Marcos? Me dicen que estoy a presión constante. Si estoy a presión constante y agrego un gas, ¿qué va a pasar con el volumen? Debería aumentar. Va a aumentar el volumen. ¿Qué va a pasar con la concentración de dióxido? Aumenta. Fíjense que en este caso, como tengo sólidos y un gas, la Kc es la concentración molar de dióxido. Los sólidos y los líquidos puros no los expreso en las constantes de equilibrio. ¿Sí? Por eso no puse el carbonato de calcio ni el óxido de calcio. Y por otro lado, Kp es, de nuevo, solo la presión de dióxido de carbono.
Bien, entonces, si estamos trabajando a P constante, en este escenario estamos diciendo, al agregar dióxido de carbono, el volumen total aumenta. La concentración de dióxido, ¿qué le pasa acá? Es moles sobre volumen. Los moles, si estoy agregando más dióxido de carbono en el sistema, ¿aumentan o disminuyen? Aumenta. Aumentan. Este aumenta y el volumen aumenta. Entonces esta concentración a presión constante siempre es la misma. Y por lo tanto Kc siempre es lo mismo. Y por lo tanto el sistema no se mueve acá. ¿Queda claro este escenario? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Entonces, desplazamiento acá no hay. Ahora, caso opuesto. Agrego dióxido de carbono, pero a volumen constante. Si ahora el volumen es constante, lo meto adentro del termo y empiezo a agregar más gas, ¿qué pasa ahí? La presión aumenta. Aumenta la presión. Si aumenta la presión, ya lo discutimos antes. El sistema va a buscar bajarse los moles de gas. Y la única manera que tiene de hacerlo es irse para el lado de los reactivos. Por lo tanto, en este caso, el sistema evoluciona hacia reactivos, o lo que es lo mismo decir, el sistema evoluciona hacia la izquierda. Y fíjense que en el escenario donde agrego más carbonato de calcio o más óxido de calcio, si el sistema ya estaba en equilibrio, el sistema va a seguir estando en equilibrio. Porque no le estoy modificando nada nuevo. O mejor dicho, estoy agregando un reactivo, estoy agregando un producto, pero estos tipos no intervienen en la constante de equilibrio. Entonces es lo mismo que nada. Profe, yo tenía una duda con el PowerPoint que está publicado, porque en la diapositiva 23 hay un ejercicio así que muestra y pone que el yodo 2, que es sólido, está dentro de la ecuación. Y no sabía si hay alguna excepción para eso o algo. Para eso tenemos el foro. Para este tipo de consultas que me estás planteando. ¿Podés hacérmela después, por favor, en el foro? Porque si no, ahora debería salir, entrar Sí, a la diapositiva te lo quería preguntar por acá y... porque me voy a explicar mal en el foro, pero bueno, ahora que más o menos me entendiste lo que quería, te lo hago en el foro. Dale. Expresalo como salga en el foro. No esperes al encuentro sincrónico, porque si podemos llegar al encuentro sincrónico con menos dudas, más atención vamos a tener para lo que podemos debatir en el encuentro sincrónico. Bien. ¿Quedó un poco más claro este caso a analizar y Le Chatelier en general? Sí, profe. Bien, les recomiendo de nuevo, insisto, pasen por el Chang, pasen por el Brown, pasen por el McMurray, por toda la bibliografía sugerida. Para eso está, para terminar de atar los cabos que queden sueltos en nuestros encuentros. Hagamos un salto cuántico a cinética ahora. Saco el chip de equilibrio, me meto el chip de cinética. ¿Qué cosas nos importan en cinética ahora? Estudiar velocidades. Ok, la cinética es el área de la química que se encarga de estudiar las velocidades y los mecanismos a través de los cuales se producen las reacciones químicas. Una velocidad de reacción es una medida de la rapidez con la que se forman productos y se consumen reactivos. Un mecanismo de una reacción es toda la secuencia de reacciones intermedias que van sufriendo los reactivos hasta transformarse en productos. Y de todo esto estudiamos en la serie 4 de cinética. Recordemos que la termodinámica lo único que se encarga de decir es si la reacción va a ocurrir o no, pero no cuánto va a tardar esa reacción o cómo está ocurriendo esa reacción, en cuántos pasitos se está llevando a cabo. Eso nos lo dice la cinética.
Por otro lado, la termodinámica también nos da la información sobre el equilibrio químico, es decir, cuáles son las proporciones de reactivos y productos que quedan una vez que terminó la reacción. Todo eso nos lo dice la termodinámica, por eso empezamos la materia estudiando termodinámica y vamos a seguir hasta terminar la materia analizando termodinámica. Pero solo en la serie 4 vemos cinética química. ¿Cómo definimos la velocidad de reacción? Bueno, por definición, la velocidad es la diferencia en la concentración de algún reactivo o producto en función de una diferencia de tiempo, ¿sí? Y para que la velocidad de la reacción sea la misma si yo mido la concentración de A a lo largo del tiempo, o la concentración de B a lo largo del tiempo, o la concentración de C o la de D a lo largo del tiempo, la normalizo, estas expresiones de deltas. ¿Cómo las normalizo? ¿Cómo hago que sean todas iguales? A cada uno de los diferenciales concentración sobre diferencial tiempo los multiplico por 1 sobre el coeficiente estequiométrico de esa sustancia. Y si es reactivo, le enchufo un menos adelante. Y si es producto, le enchufo un más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos este gráfico de concentración en función del tiempo, y lo que sabemos es que al principio de la reacción, si pongo solo los reactivos, la concentración de estos va bajando. Y la concentración de los productos al mismo tiempo va subiendo. Entonces, si yo ahora la velocidad la quiero definir como concentración de A final menos concentración de A inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, eso sería este delta de acá, o este diferencial, la concentración de A disminuye en el tiempo. Entonces, mi concentración final de A menos mi concentración inicial de A es negativa. Y la velocidad no tiene sentido que sea negativa. Por eso le pongo un menos adelante a los reactivos. Y a los productos los dejo tal cual. Por otro lado, la velocidad, como estamos comentando, por definición, es un diferencial concentración sobre un diferencial tiempo. Y esto, en el mundo de los análisis matemáticos, es una derivada, es una tangente. ¿Qué es una tangente? O una derivada. Es una recta imaginaria, entre comillas, que toca a mi curva en un solo punto, y solo la toca nada más en ese punto y sigue. Ok. Entonces, si nosotros miramos nuestra curva concentración de reactivo a lo largo del tiempo, la azul, y me paro a 0 de tiempo, es decir, donde la concentración del reactivo es máxima, y calculo esa derivada ahí, o trazo la recta tangente, es decir, la velocidad, en ese punto a tiempo 0, lo que vemos es que esta tangente que está por acá, marcadita, es la velocidad instantánea de la reacción a tiempo 0. Ahora, avanzo un poco más a este tiempo, más o menos 300 segundos, y trazo la recta tangente. Y esta es la velocidad instantánea de esta reacción a 300 segundos. Ok. ¿Dónde es mayor la velocidad? ¿Al principio o a los 300 segundos? Al principio. Al principio, todos vemos que la pendiente es mayor, ¿sí? En este caso es medio desafortunado, pero estamos viendo una pendiente negativa. Sí, pero la amplitud de esta pendiente es mayor acá que acá. ¿Y cuánto vale esta derivada en una situación de equilibrio? Es decir, cuando las concentraciones de productos y reactivos se planchan y se mantienen constantes. ¿Cuánto vale la derivada? 0. ¿Cuánto? 0, muy bien. Entonces, para nosotros, una situación de equilibrio, macroscópicamente,
es una situación donde la velocidad vale cero, es decir, donde la reacción se frenó. Ya no está ocurriendo. Sin embargo, si la miramos microscópicamente, ya sabemos que el equilibrio es dinámico. Entonces, de A a B estoy pasando a C y D y viceversa todo el tiempo, pero las concentraciones no varían, ¿sí? Lo hacen en términos moleculistas. Se me va una de A para productos, viene una de productos y me devuelve A al mismo tiempo. Yo si lo miro de afuera, veo que siempre se mantiene constante A. ¿Qué cosas afectan la velocidad? La naturaleza de los reactivos, es decir, quiénes son los reactivos. ¿Sí? Cada reacción en particular es un mundo. Ya lo vimos con termodinámica. Cada reacción tiene un valor de delta H, un valor de delta S. Bueno, con la velocidad pasa lo mismo. Cada reacción tiene una definición de velocidad particular y por lo tanto su velocidad será particular. Depende además de la concentración de las especies, tanto de reactivos como productos, lo cual lo estamos viendo en nuestra definición de acá. Depende de la temperatura. Y depende también de la presencia de catalizadores. Principalmente estas 4 cosas podemos usar para hacer que una reacción de nuestro interés sea más rápida o no. En algunos escenarios, yo lo que voy a querer es que alguna reacción no ocurra. Ok, pero la termodinámica me dice, en estas condiciones de presión y temperatura que vos estás trabajando, esta reacción va a ocurrir. Entonces yo puedo jugar ahora con la cinética y toquetear alguno de estos 4 parámetros para hacer que esa reacción ocurra, pero muy lentamente. Cosa que no me afecte a mí en el experimento que estoy realizando esa reacción. Otra manera de expresar la velocidad de las reacciones es trabajando con leyes de velocidad. Y estas leyes de velocidad se determinan experimentalmente para cada reacción. O sea, si a mí me dan una reacción química balanceada, puedo determinar por definición la velocidad. Ok, ahora, si yo quiero comprobar ese valor de velocidad, por así decirlo, puedo hacer experimentos para determinar analíticamente cuál es la ley de velocidad para esa reacción. Y la ley de velocidad nos da muchísima información sobre el mecanismo de la reacción. ¿Qué era el mecanismo? La cantidad de pasitos que ocurren entre A y B hasta transformarse finalmente en los productos C y D. Bien, para nuestra reacción caballito de batalla, la genérica de siempre, A reactivos, B reactivos, sus coeficientes estequiométricos se combinan para dar C y D productos con sus coeficientes estequiométricos. La ley de velocidad se define como la velocidad es igual a una constante K, que es una constante minúscula, a diferencia de la constante de equilibrio K mayúscula que vimos hace un rato. Esta constante minúscula es la constante específica de velocidad, multiplicada, para escribir correctamente la ley, por las concentraciones molares de únicamente los reactivos, cada uno elevados a algún número, X e Y. Esos números X e Y son los órdenes de reacción respecto a cada reactivo. Me dan idea, los órdenes de reacción de cada reactivo, de cuál es el proceso lento en el mecanismo de la reacción, el proceso que me limita la velocidad y cuántos de A intervienen en ese paso y cuántos de B intervienen en ese paso, ¿sí? Algo así de información nos dan estos órdenes de reacción. La suma de X e Y me genera el orden global de la reacción, ¿sí? Y en este caso en particular, a diferencia de equilibrio químico, X e Y no necesariamente van a ser iguales a los coeficientes estequiométricos A y B, ¿sí? Bien,
Por otro lado, la constante K, la K minúscula, es la constante específica de velocidad y al igual que la constante de equilibrio, también posee dependencia con la temperatura. Las unidades de la constante específica de velocidad dependen del orden global de reacción n. Y esto lo tienen ustedes en el PDF de la teórica de cinética. Para cada orden global 0, 1, 2 y 3, y vamos a definir hasta 3, porque es un montón ya. ¿Qué me estaba diciendo este orden de reacción? Me está diciendo cuántas moléculas intervienen en el paso lento de la velocidad. Si nosotros tenemos un mecanismo entre A y B para transformarse entre C y D, yo puedo pensar inicialmente un paso que sea A más B, se combinan entre sí para darme una especie Z. Z después, en otro paso, se combina con B y me da una especie X. X, en otro paso, se combina con A y recién ahí aparecen mis productos C y D. ¿Sí? Estas serían nuestras 3 etapas de este mecanismo hipotético entre A y B para transformarse en C y D. Ok, el orden global de la reacción lo que me está diciendo es, de todos estos pasos en este mecanismo, 1, 2 y 3, el paso lento involucra tantas moléculas. En una reacción de orden 0, el paso lento no involucra ninguna molécula. En el caso de un orden global 1, el paso determinante de la velocidad, el paso lento en el mecanismo, involucra solo una molécula. En un orden global 2, el paso lento de la velocidad involucra 2 moléculas. En el caso orden global 3, el paso lento de la velocidad involucra 3 moléculas. Ahora, ¿por qué yo les dije hasta 3 es un montón? Desde el punto de vista cinético, ¿qué necesito que pase entre las moléculas para que ocurra una reacción? Que colisionen. Bien, necesitamos que colisionen. Son como pelotitas ahora que andan dando vueltas y si chocan con una orientación adecuada y con una energía adecuada, pueden atravesar la barrera de la energía de activación, combinarse, quedarse pegadas o separarse según lo que tengan que hacer esas moléculas para pasar a productos. Ok, yo en una reacción de orden 3, lo que estoy diciendo es, el paso lento de esa velocidad es que 3 moléculas se encuentren en una región del espacio con la orientación adecuada y con una energía adecuada. Eso desde el punto de vista probabilidades es un montonazo. O mejor dicho, es muy poco. ¿Por qué? La probabilidad de que 3 pelotitas en el espacio que están rebotando aleatoriamente por ahí en las 3 dimensiones se encuentren en un punto específico con una orientación adecuada espacial y con una energía adecuada, tiene una probabilidad muy, muy, muy baja. Para 3. Para 4 es muchísimo más baja. Para 5 es infinitamente baja. Entonces, la mayoría de las reacciones que nosotros vamos a estudiar son hasta orden 2, porque encontrarse 2 cosas tiene un poco más de sentido que encontrarse 3 o 4 cosas. ¿Sí? Sin embargo, por ley de velocidad yo puedo definir hasta orden 25 si quiero. ¿Sí? Pero desde el punto de vista conceptual, teórico, no tiene mucho sentido hablar de órdenes globales altos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bien. Bien. Lo que tenemos al lado del orden global de reacción son las distintas expresiones de la ley de velocidad, ¿sí? Para el caso donde un solo reactivo A se transforma en productos. Ok. La velocidad, si vamos un poco para atrás, por definición como la definimos, es una variación de concentración en función del tiempo. Es decir, va a tener unidades, la velocidad, de concentración sobre tiempo.
molar sobre segundo, molar sobre minutos, partes por millón sobre minutos, partes por millón sobre segundos. Cualquier unidad de concentración sobre unidad de tiempo es velocidad. Ok. Entonces, si la velocidad ya tiene sus unidades, molar sobre segundo, por ejemplo, las concentraciones molares ya vienen en unidad molar, la constante específica de velocidad tiene que tener unidades tales que al multiplicarlas por los molar que me quedan de concentración, me devuelva algo que sea molar sobre segundo. Por ejemplo, para el caso de una reacción de orden 2, por acá, o por acá, veamos, o una reacción de orden 1. Una reacción de orden 1, yo ya sé que la velocidad tiene unidades de molar sobre segundo. Acá tengo un molar. Por lo tanto, las unidades de la constante de velocidad tienen que ser 1 sobre segundo, para que al multiplicarlas por molar, me quede molar sobre segundo. ¿Sí? Si se fijan en la tablita esta, tenemos segundo a la menos 1 como unidades de K, que es lo mismo que 1 sobre segundo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Seguimos. Efecto de la temperatura. Ecuación de Arrhenius, en otras palabras. La ecuación de Arrhenius nos dice que la constante específica de velocidad es igual a un factor preexponencial, porque está justo antes de una exponencial, A de Arrhenius. Y este factor preexponencial trae toda la información de la orientación que tienen que tener las moléculas al momento de colisionar para que esa colisión sea efectiva y ocurra la reacción. Nosotros no le vamos a dar mucha importancia a fines prácticos a este factor, pero sepan que trae esa información necesaria para que ocurra la reacción de que las moléculas tienen que tener una orientación espacial adecuada. Bien, y el factor exponencial de Arrhenius involucra una energía de activación sobre un término RT, es decir, acá vemos que hay una dependencia con la temperatura. La energía de activación, recordemos, es la energía mínima que tienen que tener las moléculas al colisionar para que ese choque resulte efectivo y avance hacia productos. Bien, una manera de evaluar el efecto de la temperatura sobre las reacciones, o sobre la velocidad, mejor dicho, de las reacciones, es analizar un gráfico, casi histograma, de cuántas moléculas tengo en función de su energía cinética. Y lo que estamos viendo acá son dos curvas, una curva azul a baja temperatura, una curva roja a alta temperatura. Y por acá tenemos metida la energía de activación. ¿Sí? Como una barrera de energía. Si las moléculas tienen una energía mayor a la energía de activación, ok. Arrhenius me da el ok para que la reacción ocurra. Entonces, fíjense, a temperaturas bajas, la mayoría de las moléculas tienen una energía cinética, la mayoría de las moléculas están por acá. Tienen una energía cinética por acá. Es decir, una energía cinética mucho menor a la energía de activación que necesitan. Ahora, si aumentamos la temperatura del sistema, todas esas moléculas no adquieren instantáneamente la temperatura a la cual estoy fijando el sistema. Pero sí todas aumentan un poco su energía. No todas tienen la misma energía cinética, pero sí todas aumentan su energía cinética de nuevo. Ok, pasamos a la curva roja. Fíjense, en la curva roja se me corre la media un poco más, ¿sí? La mayoría de mis moléculas ahora tienen una energía cinética un poco mayor
al anterior caso. Sin embargo, la mayoría de las moléculas todavía no tienen la energía suficiente para atravesar la barrera energética. Pero una mayor cantidad de moléculas a esta temperatura más alta sí pasan esa barrera, a diferencia del caso de temperaturas bajas donde solo esta fraccioncita de por acá atraviesa la barrera de energía cinética. Al aumentar la temperatura, esta distribución poblacional de moléculas aumenta su energía y por lo tanto una mayor cantidad de moléculas aumenta o adquiere, mejor dicho, una energía mayor que la energía de activación. ¿Hasta acá vamos bien con estos gráficos de distribución de moléculas en función de energía cinética? Sí, sí. Bien, sí. En el parcial aparece un gráfico así y el ejercicio de cinética es: describa qué observa en esta figura. ¿Podrían comentar todo eso? Todo no, pero más o menos. Ok. Bien. A ver, inorgánica, no les voy a tomar eso, o sea, para calmar las ansiedades. Inorgánica es una materia, yo les dije hace un par de clases atrás, que además de hacer un montón de cuentas y analizar un montón de cosas químicas, tiene mucha interpretación de gráficos o ver ecuaciones raras y rápido simplificarlas para el lado que yo quiero. La idea o uno de los objetivos principales de esta materia es que cuando ustedes terminen, vean un gráfico y puedan empezar a decir algo de ese gráfico. Ok, acá veo que estoy graficando esto en el eje Y, estoy graficando esto en el eje X, acá me marcan esto, veo una curva a baja temperatura, veo una curva a alta temperatura, y veo que a altas temperaturas hay una mayor fracción de moléculas que tienen energía cinética mayor a la energía de activación. Por lo tanto, tengo una mayor probabilidad de que esta reacción ocurra. Y desde el punto de vista cinético, eso significa que mientras más moléculas reaccionan, más rápida va a ser la reacción. Bien, Arrhenius la podemos linealizar. Y volvemos a llegar al caso de la ecuación de Van 't Hoff, pero como no estamos con constantes de equilibrio, estamos con constantes cinéticas, esta ecuación se llama de Arrhenius y no de Van 't Hoff, pero desde el punto de vista matemático es lo mismo. Mi término energía tiene una energía de activación, no un delta H, como pasaba en Van 't Hoff y en Clausius-Clapeyron. De nuevo, presten atención, este es el caso opuesto al que vimos de Van 't Hoff hace un rato. En este caso estoy haciendo K1 sobre K2, 1 aparece primero. Ok, si hago después del otro lado 1 menos 2, me aparece el menos que les comentaba antes. Si yo linealizo, o sea, pasar de esta ecuación de Arrhenius exponencial a esta otra versión, lo que estoy haciendo es una linealización. Si se fijan, al graficar el logaritmo natural de la constante K en función de 1 sobre la temperatura como X, obtengo una recta. Es decir, ahora, esto de acá es Y. Este término de acá es X. Esto de acá es B. Pero en esta linealización que hicimos acá de Arrhenius, al pasar de la ecuación de Arrhenius original a esta linealización a 2 temperaturas, se me desapareció mi factor preexponencial necesariamente. Pero si ustedes toman el logaritmo acá, fíjense, el logaritmo de K es el logaritmo de A menos la energía de activación sobre R sobre T. Ok, entonces la que estamos viendo en realidad en este gráfico es el logaritmo de K, eje Y, 1 sobre T, eje X, y mi ordenada tiene que ser el logaritmo de A, ¿sí? Y esa la vemos por ahí. Y como la pendiente, sí. Sí.
Como quiera llamar a la pendiente, M, B. Bien. Como la pendiente tiene un menos energía de activación, esto decrece. De nuevo, como para ir entrenando el ojo e ir viendo rápido gráficos y cosas que puedo sacar de los gráficos. Esto nos lleva al ejercicio del foro. Este ejercicio es bastante extenso, como habrán visto, pero no se pierdan en el mar de información que nos da. El ejercicio consta de un enunciado, donde lo tengo que leer para ver de qué se trata el ejercicio y para ver si aparece algún dato clave en el medio. Muchas veces aparece solo información anecdótica. A veces en el medio puede aparecer algún dato. Veamos. Este ejercicio nos planteaba: el adelgazamiento de la capa de ozono ha promovido el interés en analizar las reacciones que lo consumen en la estratosfera. El óxido de nitrógeno 2, óxido nítrico, NO, producido por los aviones supersónicos, reacciona con el ozono según representa la siguiente reacción. Ozono más óxido nítrico generan dióxido de nitrógeno y oxígeno gaseoso. Fíjense que en esta reacción se está consumiendo ozono, ¿sí? Y al principio del ejercicio nos dice el adelgazamiento de la capa de ozono y que esta reacción está ocurriendo en la estratosfera. Entonces, esta es una de las reacciones químicas que ocurren en nuestra atmósfera, en particular en la estratosfera, que se deben justamente al adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Alguien sabe por qué es malo que nuestra capa de ozono que nos cubre a nuestro planeta Tierra se vaya haciendo cada vez más chica? Porque el ozono se encarga de retener los rayos UV o... No sé muy bien, pero... Bien, tiene que ver por ese lado. Tiene que ver por el lado del calentamiento global, que es bastante tendencia últimamente, además de COVID. A grandes rasgos, el ozono funciona como un filtro de luz solar, ¿sí? Para que no nos lleguen todos esos rayos del sol tan calientes, el ozono es como que lo filtra y hace que lleguen un poco más fríos a nuestro suelo. Ok, si tengo menos ozono, tengo menos filtro y me empiezan a llegar cada vez más los rayos de sol más calientes. Por eso hablamos de calentamiento global. Si a esto le sumamos el caso donde, además de que se nos disminuya nuestra capa de ozono, filtro de rayos solares, rayos UV, tenemos otro gas dando vueltas, que es el dióxido de carbono, que se produce en un montón de combustiones, como ya estuvimos viendo en la materia, y en un montón de procesos industriales, donde están esas chimeneas largando humo. El dióxido de carbono hace como un efecto opuesto a lo que haría el ozono. El dióxido de carbono se posiciona arriba de nuestro suelo, ¿sí? En la atmósfera, pero genera un efecto invernadero, o es uno de los principales del efecto invernadero. A fines prácticos, ¿qué hace el dióxido de carbono? Una jaula de calor alrededor de nuestro piso. No filtra los rayos UV, los deja pasar, pero cuando rebotan en el suelo y quieren volver a salir al espacio, el dióxido de carbono le dice, no, vuelve para abajo. Entonces cada vez nuestro planeta se va convirtiendo cada vez más en un horno, como a grandes rasgos. Esa es la problemática del calentamiento global, o uno de los enfoques que podemos dar. Volviendo al ejercicio, tenemos ozono. Lo estamos perdiendo a través de un óxido nítrico que se produce en aviones supersónicos. En aviones. Ok, esto hace que baje nuestra cantidad de ozono. Pero no todo es tan terrible en la vida, porque también nos aparece oxígeno, que lo necesitamos para respirar. Entonces ahí estamos en un compromiso. De todas maneras, el ejercicio no nos pide, bueno, habla del efecto invernadero, sino que nos está contando un poco esto. El ejercicio se trata de cinética, así que sigamos leyendo. En una serie de experimentos se registran a 298 Kelvin las velocidades iniciales para esta reacción en función de la concentración de los reactivos.
Posteriormente, se llevó a cabo la reacción a distintas temperaturas, obteniéndose distintos valores de la constante de velocidad K. Ambos resultados experimentales se resumen en las siguientes tablas. Primero, nos da un dato, todo este enunciado largo, que es que se registraron estas velocidades a 298 Kelvin. Ok. Por otro lado, nos dice, en una serie de experimentos se registraron velocidades iniciales en función de la concentración de los reactivos. Y por otro lado, nos dice, posteriormente se llevó a cabo la reacción a distintas temperaturas, obteniéndose distintos valores de la constante de velocidad K. Bien, y toda esa es la información que nos da el ejercicio. Fíjense, una de las tablas que aparece es temperatura en Kelvin, 2 valores, constante de velocidad, nos preguntan las unidades y nos da valores. Otra tabla que nos brindaba el ejercicio eran velocidades iniciales, velocidades instantáneas al principio de la reacción en molar sobre segundo, en función de la concentración de cada uno de los reactivos para esta reacción. Nuestros reactivos son ozono y óxido nítrico. Ok. En resumidas cuentas, el ejercicio lo podemos abreviar de esta manera. Tenemos una reacción entre ozono y óxido nítrico. Me olvido del adelgazamiento de la capa de ozono y todo lo que charlamos antes. Vamos a lo práctico. Me dan una tabla con datos de velocidad inicial y concentraciones, me dan otra tabla con temperaturas y constantes de especificidad de velocidad, y nos piden 3 cosas. A, escribir la ley de velocidad para esta reacción indicando los órdenes de cada reactivo. B, ¿qué unidades posee la constante de velocidad K? Recordemos que para poder conocer las unidades de la constante específica de velocidad, ¿qué necesitamos conocer antes? El orden. Necesito conocer el orden global de la reacción, y para conocer el orden global de la reacción necesito conocer el orden parcial para cada reactivo. Y por último, nos piden calcular la energía de activación para la reacción estudiada. Ok. Estos datitos de temperaturas y constantes de velocidad tienen toda la pinta de Arrhenius. Entonces, esa parte es como que la más lineal. Ahora, veamos cómo obtener los datos de órdenes de reacción y orden global de reacción a partir de estos datos que nos dan de velocidad en función de la concentración. Para esto, recordemos que nuestra velocidad de reacción, si no sé qué pinta tiene nuestra ley de velocidad, va a ser B igual a una constante de velocidad por la concentración de monóxido a la Y por la concentración de ozono a la X. Bien, y todo esto a 298 Kelvin. Entonces, este método, llamado método de las velocidades iniciales, en lo que consiste es en mirar con cariño la tabla de datos que me dan y encontrar algún experimento de estos que se están haciendo, ¿sí? Mi experimento 1, mi experimento 2, mi experimento 3, mi experimento 4. Si en algunos de estos experimentos se mantiene constante la concentración de algún reactivo. Por ejemplo, entre las experiencias 1 y 2 vemos que se mantiene constante la concentración de óxido nítrico. Ok, la concentración de ozono, ¿qué le pasa en estas dos experiencias, salir de 1 a 2? Se duplica. Se duplica. ¿A la velocidad qué le pasa? También se duplica. También se duplica. Ok. Yo fijo constante la concentración de un reactivo. ¿Sí?
nítrico entre estos dos experimentos va a valer siempre lo mismo. Este de acá. Ahora, duplico la concentración de ozono y la velocidad se me duplica. Hay una dependencia lineal ahí. ¿Sí? Una dependencia del orden y igual a x. Si fuese una recta, aumento x en una unidad, y me aumenta en una unidad también. Ahora, si no lo veo tan crudamente, mirando la tabla con cariño nada más, me concentro en la tabla en seleccionar mis valores de donde la concentración de uno de los reactivos se mantiene constante. Ok, y ahora planteo la ley de velocidad para estas dos experiencias. B1 va a ser igual a la constante de velocidad, que es la misma para cualquier experiencia porque estamos a la misma temperatura, por la concentración de ozono elevado a la X, por la concentración de nítrico elevado a la Y. ¿Sí? Y estas concentraciones que voy a usar acá son las de la velocidad 1, es decir, todas estas de acá. Ahora, B2 es igual a la misma constante de velocidad por la concentración de ozono en el experimento 2 por la concentración de nítrico en el experimento 2. Y fíjense que como estuvimos hablando, la velocidad del experimento 2 es el doble de la velocidad del experimento 1. Y por otro lado, la concentración de ozono, ya vimos que es el doble de la concentración de ozono en 1. Entonces, divido estas dos expresiones de la ley de velocidad para el experimento 1 y 2, las divido entre sí, y se me empiezan a cancelar cosas. A saber, reemplazo la velocidad 2 en función de la velocidad 1. Entonces la velocidad 1 se me va, me la saqué de encima. Esto, recordemos, era 1, esto era 1. Ahora, la concentración de nítrico en el experimento 2 era la misma que en el experimento 1. Cuando yo haga esta cuenta, se me muere el término concentración de nítrico. Por otro lado, la concentración de ozono en el experimento 2 es el doble de la concentración de ozono en el experimento 1. ¿Sí? Todo esto que tengo acá es la concentración de ozono en el experimento 2. Entonces me saqué de encima la concentración de ozono. La constante vale lo mismo para los dos. Las velocidades se me cancelan. Lo único que me sobrevive al hacer esa cuentita es que un medio es igual a un medio elevado a la algo. Ok. Un medio es lo mismo que 0,5. ¿A qué número debería elevar 0,5 para que el resultado sea 0,5? A 1. ¿Sí? Y por lo tanto, el orden de reacción para ozono es de 1. Lo mismo, analíticamente, lo mismo que llegamos analizando los datos de la tabla. Ok, si dupliqué ozono, la velocidad se me duplicó, hay una respuesta lineal de velocidad con ozono. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. El siguiente caso es, fíjense, entre las experiencias 3 y 4, esta es la 3, esta es la 4, en este caso se mantienen constantes las concentraciones de ozono. Cuando las divida se me van a cancelar y por lo tanto, de esta manera, puedo determinar el orden parcial respecto a nítrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando haga la cancelación todo por acá abajo, al dividir estas dos velocidades, lo único que me va a sobrevivir es concentración de nítrico. Y de nuevo, fíjense, al ir de la experiencia 3 a la 4, ¿qué pasa con la velocidad de nítrico? Se duplica también. Se duplica también. Y con las velocidades, por ahí acá no es tan fácil verlo a ojo,
puedo hacer la cuenta. Puedo hacer esta velocidad dividido y ver qué número me aparece ahí. ¿Sí? En este caso también se están duplicando las velocidades. Es decir, que de nuevo hay una respuesta lineal ahora con el otro reactivo y la velocidad. Hago el planteamiento analítico y llegamos a que efectivamente el orden parcial de nítrico es 1. Ok, entonces, la ley de velocidad tiene esta pinta. La velocidad es una constante por la concentración de ozono elevado a la 1 por la concentración de óxido nítrico elevado a la 1. ¿Qué orden global tiene la reacción? 2. 2, ¿sí? Recordemos, orden respecto a ozono, 1. Orden respecto a nítrico, 1. Orden global es la suma de los órdenes parciales. Orden global, 2. Ahora, si la reacción es de orden 2, ¿qué unidades tiene la constante de equilibrio? Veamos. ¿Molar menos 1 sobre segundo menos 1? Sí. Tenemos la velocidad, ¿qué unidades tiene? Las tenemos acá en la tabla. La velocidad viene en sabor molar sobre segundo. La constante no sé. Pero la constante va a ir multiplicada por una concentración molar, la de ozono, por otra concentración molar, la de nítrico. Ok, la constante K tiene que tener las unidades necesarias para que al multiplicarla por un molar cuadrado me devuelva algo que sea molar sobre segundo. Eso es lo mismo que decir que la constante de equilibrio tiene que tener unidades de 1 sobre molar por segundo. ¿Sí? Si multiplico esto por molar al cuadrado, fíjense que este cuadrado se me va con este molar y me sobrevive un molar sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Vamos a dejarla ahí así queda prolijito. ¿Qué pasa con la energía de activación? Bueno, ya sabemos que nos daban los datos de temperaturas en función de las constantes específicas de velocidad y que conocíamos a Arrhenius. ¿Sí? Y queremos determinar justamente la energía de activación. Entonces, simplemente tengo que escribir adecuadamente a Arrhenius considerando 1 y 2, 1 y 2, y este signo si es positivo o negativo, guarda con eso, y después es simplemente reemplazar valores. K1 tomé a esta de temperatura 303,8. Ok, acá tengo K1, acá tengo T1. K2, 1,40 por 10 a la 7, y temperatura 2, temperatura 2. R ya lo expresé en kilojoules, ¿sí? Como 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre Kelvin mol. Y cuando despejamos de acá la energía de activación nos da un valor cercano a 10 kilojoules por mol. De nuevo, ustedes en sus producciones hoy en el foro, a algunos les daba 10,11, a otros les daba 10,83, a otros 8,90 y pico. Alrededor de 10 kilojoules por mol. ¿Sí? De nuevo, ¿en qué me fijo? En el procedimiento que ustedes hagan, no en las cuentas. ¿Por qué? Porque hay mucho error de redondeo por todas partes. Ahora, ¿qué es fácil de ver? O para mí, en mi lugar, ¿qué es fácil de corregir en energías de activación? Que alguien me informe una energía de activación negativa. ¿Tiene sentido una energía de activación negativa? No, porque estaría diciendo que la energía de activación no se le da, sino que se expulsa. Exacto. O sea, primero la reacción no tiene una barrera energética, lo cual es un vía a la pepa molecular. O sea, todas las moléculas hacen ahí lo que quieren. Y encima liberan energía de activación. O sea, conceptualmente, una energía de activación
es terriblemente mal. Por más que ustedes me digan, pero puse menos 9,6 kilojoules por mol, porque no, se me plotearon las neuronas y dije, bueno, esta reacción es exotérmica, me quedé en equilibrio en Clausius-Clapeyron. Pero acá estamos mirando energía de activación. La energía de activación siempre tiene que ser positiva. Si me aparece un menos acá, de seguro escribí medio rari la expresión de la ecuación de Arrhenius. Y vuelvo a chequear eso. Bien.